Ricardo Roldán Jiménez, nací el 3 de septiembre de 1930, ¿Dónde? en Manta, Cundinamarca. Cuéntenos, por favor, cómo estaba conformada su familia antes de la Guerra de Corea. Yo vengo de una familia muy humilde. Entonces fuimos 13 hermanos, donde no había educación. Y así sucesivamente, pero muy humildes, pero buena gente, con buenos principios. ¿A qué se dedicaban usted y su familia en ese momento? Eh, en el campo, en cosas agrícolas. ¿Cómo está conformada su familia actualmente? Tengo 5 hijas, ¿Nietos? nietos, 3. Cuénteme, por favor, los antecedentes de su servicio militar. ¿Cuándo ingresó al ejército y en dónde? Entré al ejército en el mes de enero de 1950. 50, 50, sí. Aquí en la libreta está. Sí, ¿Sí? sí. A la escuela de motorización. Ahí duré 6 meses y de pronto vino el conflicto de la guerra de Corea y ahí en un conjunto de toda la gente preguntaron quiénes quieren irse a Corea y entonces yo salí. ¿Cómo fue tomar esa decisión de ir a Corea? ¿Qué sintió usted? Cosa de joven, ¿no? ¿Por qué su interés de ir a Corea? Conocer y no tenía educación. Eso fue la parte más emocional que me dio. No tenía recursos, mi familia no tenía educación para eso. Eso fue todo. Después de tomar esa decisión, ¿cómo fue el entrenamiento militar? ¿A dónde lo llevaron? No, eso sí fue muy duro. Pero yo interesado y le ponía mucho cuidado. Y entonces los instructores me sacaban de ejemplo. Yo era y por eso no me pasó nada, porque todo lo puse en práctica en los combates, en todas partes. ¿Dónde fue ese entrenamiento militar? Aquí una parte en Usaquén, y el otro cuando llegamos, que fue mes y medio, en Pusan. Pero un entrenamiento eran 12 horas dándole candela a eso, en una guerra. ¿Cómo fue ese entrenamiento militar aquí en Bogotá? ¿Cómo lo recuerda? ¿Quién se lo No, impartió? habían instructores americanos entrenados para una guerra, que era a matar, y si uno sacaba la cabeza lo mataban. Y era con fuego de verdad, pasar alambradas, es decir, todo por tierra, todo avance sin levantar uno la cabeza ni el cuerpo. Eso eran, y la puntería, había polígonos para eso. Y también recibíamos de la otra parte como el enemigo. A ver, cuál era la reacción de nosotros. Y echamos para adelante. ¿Cómo fue ese viaje a Corea? Descríbamelo un poco. Cuando me fui, no, nos dieron 5 días de licencia cuando ya estaba en el batallón para ir a despedirnos de la familia. Todo normal. 5 días para ir a Manta, despedirnos sin decirle a la gente que envíen para la guerra. ¿Usted no le contó a su familia que se iba para la guerra? ¿Por qué? Porque no, eso era muy jodido por la mamá. Entonces yo quería mucho a mi mamá.
Son momentos muy críticos. Me fui. ¿Dónde y cuándo llega usted a Corea? Eso fue en mayo del 51. Mayo del 51. Y directamente ahí llegamos a Busan, nos recibieron con honores, ¿no? Y después nos ubicaron en la parte que nos correspondía. Nos asignaron el sitio para el Batallón Colombia y a trabajar 12 horas seguidas. Llegamos en primavera, eso era un tiempo muy bonito. Nos levantamos a las 5 y el día se acababa a las 10 de la noche. Pero era trabajando, entrenando, cantando, primero pues a conocer las armas de allá, aquí las teníamos también, y a aprender a matar al enemigo, es que esa es la guerra, con orden. Te enfrentaba una mujer, no había que matarla, un anciano tampoco, pero el que estaba armado había que bajarlo, o lo bajaban a uno. Esas son cosas que lo enseñan a uno. Hasta caer prisionero, también lo entrenan a uno para decir las cosas. Cuando uno está herido o el compañero está herido. Cuando uno ve a un compañero que está herido es peor que le mataran al hermano. Le da uno una fuerza, pero echar para adelante, de vengar esa muerte. Cuénteme cuál fue la primera impresión que usted tuvo cuando llegó a Corea. ¿Cómo recuerda a Corea en ese momento? No, en ese momento uno ya no le interesa a la nación, le interesa su vida. Recibir el entrenamiento y a defenderse. Y al compañero decirle, ponga cuidado hermano, hágale para adelante y ponga las instrucciones que usted recibió cuando estábamos en pleno ataque. Porque nos tocó una ofensiva, lo primero fue la ofensiva. Pero 8 días antes recibió, que era el capitán Valencia, era el comandante de un grupo de 10 para ir a tomar contacto con el enemigo, a ver cómo lo recibían. Lo recibieron a puro mortero y artillería y todo. Y ese día no hubo ni herido ni nada. Y salió avante el capitán. Que eso yo lo he visto escrito en varios periódicos. Y en la historia que él dejó también. Era uno de los mejores oficiales que había. Sabía 5 idiomas, muy buena gente. Con los soldados, con todo el mundo. A todo el mundo le servía, sin ningún interés. Capitán Valencia. ¿Sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? No. Me fui por la aventura. Llegué allá y vi, claro, la República de Corea estaba destruida. No habían, aquí decían, aquí quedó el municipio tal, no había nada, no había gente. Habían unos 2 o 3 viejitos que de pronto aparecían por ahí, entonces los cogían y eché para Pusan. Todo eso estaba completamente desolado. Seúl, cuando pasamos, aquí es la capital de Corea, estaba destrozada, no había gente, solamente tropa por todas partes. Mujeres casi no, las mujeres jóvenes sí, pero lo que es viejitos y niños, nada. Todo lo echan para atrás. ¿Qué sensación le generó a usted ver ese escenario de Corea destruida? No, pues, le trae uno muchos recuerdos porque es una guerra. Una guerra es destruirse. El hombre se destruye sin dejar ningún beneficio para nada. Nada, es que no queda nada. Y sigo. Y ahora hace 4 años yo nos invitaron el gobierno de Corea. Vaya a ver esas capitales, avenidas, la gente diferente, completamente diferente a lo que yo dejé cuando yo estuve allá en la guerra. Es un progreso
que entonces uno piensa, nosotros dónde tenemos la plata, dónde están las avenidas, dónde está para el bienestar de la gente pobre, sin nada. Pensaba yo, y cuando vino aquí, porque aquí vino el presidente de allá y estuvo con nosotros, y yo le pregunté, doctor, ¿por qué ese progreso? Y entonces él nos dijo, porque primero nos educamos y después nos pusimos a trabajar y estamos actualmente en eso. ¿Recuerda usted los lugares en los que estuvo designado con el Batallón Colombia en la península? Sí, claro. ¿Cuáles eran? Estuve adelantico del paralelo 38, porque atrás quedaba Cunzón, quedó vuelto nada. Entonces, 8 días de descanso nos devolvieron atrásito del paralelo 38. Duramos ahí como 15 días, pero no había nada, estaba desolado. Completamente, no habían habitantes, no había nada. Descríbame, por favor, cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia en la línea de batalla, la comida, la vestida, las estaciones. No, allá, todos los 16 naciones que fueron, todos los militares nos daban una vida buena, la comida súper. Allá no se aguantaba hambre, nada, antes sobraba. Nos daban demasiado, teníamos todo. Nosotros nunca aguantamos hambre, como eran los civiles de ahí, la gente que quedaba, que iban y entonces nosotros les dábamos, porque, miren, nos daban 3 raciones, un desayuno de solo cereales, un almuerzo, como cualquier hotel aquí de cuarta o quinto estrella, de 5 estrellas, la comida lo mismo, más eso nos daban. Cigarrillos nos daban, bueno, eso que llaman aquí chocolates y bueno, todo eso sobraba. Entonces uno le daba a los coreanitos, los muchachos que llegaban ahí a pedirnos, nosotros les suministramos eso porque no nos alcanzábamos a comer. Todo el personal militar nunca aguantamos lo que es necesidades, nada, nos sobraba la comida. ¿Cómo fueron las estaciones para usted? Muy buenas, nunca conocí. Yo duré de las 4 estaciones. Lo primero era la primavera, después venía el verano, después el otoño y el invierno. El invierno que allá nos tocó vivir 30 bajo cero. Principiaba uno a congelarle las uñas, la nariz, las orejas. Y tocaba aguantar porque estábamos de guardia, mirando que no llegaran los chinos. Y cuando nos atacaban, ríase, eso era una matazón, la cosa más berraca. Porque esa gente, yo no sé, mal comidos, mal armados. Y entonces las armas de uno se recalentaban, se trababan, y ahí cuando daban, porque eso era cantidad de chinos. A mí me tocó una, y a nosotros no nos pasaba nada. ¿Tuvo usted posibilidad de intercambiar cartas con sus familiares en Colombia durante su estadía en Corea? Sí. ¿Y usted les contaba? Les contaba, claro. Claro, nosotros teníamos una oficina en San Francisco, el batallón. Y aquí para allá, cuando llegaba la correspondencia, ellos se encargaban de hacerla llegar allá a la línea, a Corea. Claro, eso era cada mes, cada 2 meses. Pero cuando la ofensiva, que aquí salían los periódicos que el batallón Colombia, borrado el mapa, a los 2 meses ya, que no, esa fue la última ofensiva que hubo. Claro que habían contactos, pero no así para echarlos para adelante. Que eso duró, y después vino el armisticio. Así estuvo el cierre ese, que ahí fue cuando se perdió un poco de gente. Mataron a 400 colombianos, pero yo ya no estaba en eso, ya venía aquí para Colombia. O sea que
Finalmente sí se enteraron en su casa que usted había ido a la guerra. Claro. ¿Usted les contó antes de irse o después de irse? Cuando estaba allá. ¿Qué le contestaron ellos? ¿Ya? ¿Tuvo usted posibilidad de compartir tiempo, espacio con tropas extranjeras o tropas coreanas? ¿Cómo eran esos No, escenarios? casi era muy esporádico, que el Batallón Colombia tenía sus comunicaciones de los comandantes, ¿no? Pero así la tropa no. Muy esporádico, porque había un intérprete siempre en cada compañía. Como nosotros no sabíamos inglés, ni coreano, ni nada, entonces había un intérprete, era el que se encargaba de eso. Pero no, nunca tuvimos conexiones con ninguno, porque cada batallón tenía fijada su zona. Y ahí no podía uno ni para allá, ni para allá. Para adelante sí. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que usted tuvo que afrontar estando en Corea? Casi difíciles, ¿no? Cuando la ofensiva, sí, claro. Duramos 3 noches sin dormir. Sin dormir. Y entonces ya la cuarta noche, como ya que uno de venderle y buscar una casa mata, que es para estar respaldado por la artillería, por todo. Entonces yo llegué y me dijeron ahí, bueno, acomódense en donde sea, no vayan a salir del área, sino tener un espacio de 2 metros de cada soldado. Como llegaba uno y como estábamos completamente cansados, había una casamata y yo llegué y tan. Y al otro día, sorprendido, 3 muertos. Entonces yo, pero no tengo miedo a los muertos. En esa ofensiva también se nos acabó el agua. Entonces pasamos por una quebradita con esa agua cristal. Y todo el mundo a tomar, y el comandante, como si era orden del comandante, bueno, a tomar agua aquí porque se nos acabó. Y andamos como 1 kilómetro, 6 muertos en el agua. Entonces, todo el mundo empezó a vomitar que el agua de muerte, que nada, no pasó nada. Esas son las dos anécdotas que me acuerdo mucho. ¿Tuvo usted algún momento de tranquilidad o paz estando en Corea? Claro, yo siempre estaba en paz. ¿Por qué? Porque yo soy muy creyente. Todas las noches rezaba mis oraciones. Nunca me daba miedo de nada, nada, nada. Ni estaba solo, nada. Nunca tuve problemas con mis compañeros, nada. Todos nos ayudábamos. Éramos como hermanos, más que hermanos. Una desaveniencia, nada, nada. Que yo me acuerde así, no. Porque también hay soldados que son muy agresivos. Me acuerdo una vez que mataron al comandante mío, a un cabo de un soldado que era tan, y le pegó 2 tiros. Ese día sí me dio tristeza. Pero eso le dura un día, al otro día sigue uno igual. Y porque todos los días hay muertos, heridos. Y cuando no había muertos, todo uno se aterra, ¿qué pasaría hoy? No hubo muertos, cuando en la ofensiva, ¿no? Eso era todo, ¿no? Así, más. ¿Cómo transcurría un día normal en la línea de combate? A uno le asignan una granja para cuidar. 2 horas, 3 horas, entonces ya viene el compañero y lo recibe y uno se va ya para su hogar, que es la casamata. Descansa, mira, y si tiene algo para leer, se pone a leer o a todo. Pero nunca uno está pues con esa sensación de que lo van a matar, de que no, nada, 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 nada. ¿Cuál fue esa batalla más peligrosa en la que usted participó? Esa batalla emblemática que usted más recuerda. Lo que más me acuerdo es la toma de Cunzón. Aquí quedaba el pueblo de Cunzón, pero que yo recuerde así, en un plan que habían unos viejitos, y entonces que los iban a matar.
Y no, ¿cómo le ocurre? Lo que son viejitos están desamparados. Entonces los cogieron, los echaron para atrás. Eso es lo que más me acuerdo de eso. Y cuando uno ve un compañero herido, también le duele. Cuando es muerto, sí que peor, oye. Porque todos los muertos los sacan de ahí y los echan para Puzán para quemar. Listo, se acabó. Pero eso no dura sino la impresión como unas 4 o 5 horas. El resto, la tensión para uno salvar. Que no se sabe el enemigo dónde venga. Y lo que más me impactó es la aviación. La aviación es bonita verla, pero no recibirla. La artillería del enemigo, eso sí es mortal. Porque se oye la bomba que viene, eso silba. Y ahorita me cae aquí. Y eso es desmoralizador. Y entonces uno está resuelto para todo. Porque ¿qué más hace? Y la otra cosa, lo que a uno le asigna, tiene que hacerlo. Y si no le siguen consejo de guerra, usted tiene que ir a tomarse ese cerro, como sea. Entonces hay que aceptar todas las órdenes de las altas jerarquías del ejército. ¿Cómo transcurrió esa batalla en Cumson para el Batallón Colombia? Para el Batallón Colombia, buena, porque ahí no tuvimos resistencia. Sí, sí, la resistencia sí vino la artillería. Después de cuando ya estábamos todos ahí, me dijo el comandante de la compañía, por favor, hagan huecos porque ahorita nos llueve artillería, y así fue. Eso era desmoralizador. Pero eso dura media hora. Que queda una bomba aquí, cae la otra al otro lado. Eso es un espacio como de 10 metros. Y eso es aterrador. Eso es, lo más desmoralizador es eso. La artillería enemiga. ¿Fue usted herido en combate? No. ¿Recibió usted alguna recomendación, reconocimiento por su participación en la Guerra de Corea? Sí, señor. Yo fui ascendido en plena batalla. Ahí está mi libreta. En la ofensiva. Después de que acabamos ya no hubo más, entonces me ascendieron a mí a cabo segundo. Es que por mi arrojo personal, dice la presidenta. Entonces ahí me dio risa, ¿no? Pero el ascenso, pues a mí no me llenó mucho, ¿no? Lo recibí y tal vez de pronto me favorece. Entonces, ahí en ese momento, cuando me ascendieron a mí, me puse a recapacitar que el hombre sin educación no vale nada. Un hombre sin educación, ¿qué es un obrero? Entonces ahí recapacité, si salgo de esto me pongo a estudiar. Con eso, entonces ya con el cabo segundo me ganaba un poquitico más de los soldados, me ganaba $116 libres. Ahí ahorré y leí aquí y me puse a hacer quinto de primaria, tenía yo 21 años. Hice 8 años de bachillerato ahí en los Salesianos y después me metí a la Escuela Nacional de Comercio, ya duré 3 años. Porque una persona sin educación no vale nada. ¿En qué fecha terminó su servicio en Corea? Eso fue en agosto del año 52. Es una fecha aproximada, ¿no? Entonces, como era el último relevo del primer batallón, entonces éramos como 50 hombres nomás. Como eran los últimos, entonces llegamos a Sasebo, y ahí, es decir, embarcamos en Pusan, llegamos a Sasebo, que eso es en Japón. Ahí desembarcamos para mostrarnos que ahí había caído una bomba atómica. Ahí duramos 24 horas, volvimos a embarcar y desembarcamos en San Francisco. En San Francisco nos llevaron en tren y duramos 4 noches, 5 días en tren.
desembarcamos en Nueva York. Y allá en Nueva York, pues conocimos la Estatua de la Libertad, cosas interesantes de museos, y todo por cuenta ya de uno, ¿no? Porque uno como viene lleno de dólares. Y de ahí volvimos a embarcar, ahí duramos como 4 días. Y desembarcamos en Puerto Rico. Y ahí sí hasta Cartagena. ¿Qué esperanzas tenía usted para Corea y el pueblo coreano cuando terminó la guerra? Cuando nosotros nos vinimos, se reunió la comisión que fue en Panmunjom, que eso duró como 6 meses. A los 6 meses se firmó el armisticio y entonces yo, ve, ahora sí. Y entonces yo decía a mis amigos, vea, Corea va a ser superior al Japón. ¿Por qué? Porque el Japón quedó en ceniza. Yo al Japón lo conocí después de 5 años de haber terminado la guerra y el Japón estaba en cenizas. Cuando nosotros fuimos, principiaron a recuperarse el Japón y nosotros nos llevaban allá a Aranar y duraba unos 5 días. Se conseguía uno una coreanita, una japonesita y se la daban por $10 y de 24 horas y ella le mostraba todo lo que uno quisiera. Yo, por ejemplo, conozco parte del Japón con una geisha de esas. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? Ah, no, eso es una enseñanza. Entonces, yo les digo, una guerra no deja nada bueno. Todo es destrucción. ¿Ha tenido posibilidad usted de regresar a Corea desde entonces? Sí, claro, una vez, hace 4 años. Y me impactó ver el progreso que está hoy Corea del Sur. Y nos llevaron a ver parte de Corea del Norte, es la pobreza más grande. Ahora, por ejemplo, Corea del Norte no conoce la plata, porque todo lo es el Estado, pero es un Estado que vive en la miseria. Y ahora que fuimos a Panmunjom, y eso es algo horrible allá, no puede pasarse uno de la línea 38 porque lo fusilan. ¿Usted no sabía eso? ¿Es? ¿Qué cree usted que debe hacerse para que finalmente se firme un tratado de paz entre las dos Coreas y quizá en un futuro busquemos la reunificación? Es que las dos Coreas tienen que reunificarse. ¿Por qué? Porque Corea del Norte está esquiarmada y tiene hoja atómica, pero la China le volteó la espalda. Entonces Corea del Norte, por eso tiene son las amenazas de lengua, porque la China ya no lo acompaña, ni Rusia, ni nada de eso, eso se salió del mapa. Por eso es que está para allá. Eso ya no vuelve a ser una guerra entre las dos Coreas. Pensamos nosotros que vimos ahora, eso ya no. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de Corea? El legado de los veteranos de Corea. ¿Qué le dejan los veteranos al mundo de enseñanza? Nos trae pero es que ¿qué? Ya no hay, porque todos son viejos. Todos, por ejemplo, la edad mía. Tengo 80 años y la mayoría pasamos de ahí. De 5.000 hombres que fuimos, quedamos 600. El resto se han ido. ¿Y qué han dejado? Nada. A uno ya, es decir, el pueblo colombiano ya a veces lo olvidan a uno. Ya cada cual se defiende y si tuvo alguna esperanza de prepararse para la vejez, por ejemplo, yo no me alcanzo a comer mi renta que recibo. Entonces yo ayudo a gente en educación, en salud.
¿Tiene usted algún comentario adicional que quiera agregar a esta entrevista? El mensaje que yo les digo a los colombianos, tenemos que educarnos, porque este pueblo todavía nos falta mucha educación. Un pueblo educado es un pueblo de progreso, donde no se ve la pobreza, pero con educación. Si no nos educamos, seguimos igual, como en la época de la colonia. Lo digo por mí, porque yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá, mi mamá, analfabetos. No había educación, no había nada. Entonces, a eso se debe mi aventura. Gracias a Dios he salido avante. Y le cuento con orgullo, no me sobra algo de mi renta que recibo mensual.